Seguimos en TVU Noticias, está con nosotros ya el senador Alberto Espina de Renovación Nacional. Bienvenido a TVU Noticias en el canal de la Universidad de Concepción, senador. Hola, ¿cómo estás? Encantado de poder conversar contigo y a través tuya con todos los telespectadores, hombres y mujeres que nos están viendo. Senador, bueno, vamos a hablar de varios temas. Usted vino a cumplir una actividad en el marco de la seguridad ciudadana, un tema tan sensible en nuestro país. Usted ha criticado varias veces al Ejecutivo en materia de seguridad que no se ha hecho lo correcto. ¿Mantiene esas críticas? A ver, yo creo que todos los gobiernos anteriores han fracasado en su lucha contra la delincuencia. Sería injusto culpar a un gobierno que lleva solo 7 meses. Incluso el de Sebastián Piñera. Yo creo que las expectativas que nosotros creamos fueron mucho más grandes de lo que realmente se hizo. Y por lo tanto yo tengo una convicción y una decisión tomada, que es no caer en el juego de decir qué gobierno lo ha hecho bien o mal. Yo lo que sé es que tenemos una realidad, que esta es una realidad que demuestra que en esta región la delincuencia y en todo el país es altísima. Este año, aquí en la región del Biobío, hubo 26.000 juicios que se cerraron, investigaciones por delitos de robos, no estoy hablando de hurtos. De esos 24.000, el 92% se cerraron sin ningún responsable. O sea, le llegó una notificación o le va a llegar a 24.000 vecinos en donde les dicen, ¿saben qué más? Usted lo robaron, le asaltaron en su casa, en un local comercial, y le quiero contar que no pasó nada. Lógicamente eso no puede ser, los tribunales han fallado. Han fallado todo el sistema. Pero hay otra cifra que es peor, que son 4.970 prófugos de la justicia. ¿Tú te imaginas que tenemos 4.970 prófugos de la justicia en esta región? Por delitos graves. No estoy hablando de personas que tengan otras deudas como pensiones de alimentos, no, estoy hablando de delitos graves, robos, asaltos, violaciones, tráfico de drogas. O sea, personas que son un peligro para la sociedad. Sí. Entonces, y están libres. Exactamente. Entonces, ¿sabes lo que ocurre cuando uno tiene esta realidad? Uno tiene dos maneras, quedarse en el diagnóstico o hacer propuestas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos recorriendo todas las regiones del país. Hoy día hicimos un cabildo espectacular en Coronel, con la presencia del alcalde, con las autoridades de la región, conversando con la comunidad. Hicimos otro en Concepción. Me ha acompañado el presidente regional de Renovación Nacional, Frank Sauerwein. Estuvimos conversando también con nuestro concejal, que nos ha acompañado todo el rato, Héctor Muñoz, que es el presidente distrital de RN. Y por lo tanto, estamos trabajando en equipo y conversando con la comunidad y hemos hecho 10 propuestas concretas. Porque, ¿sabes lo que pasa? Todos hablan de la delincuencia, pero claro, pocos hacen. Nosotros tenemos 10 propuestas concretas presentadas al Senado, no por presentar, presentadas. ¿Cuáles son las más importantes, si podemos comentar? Las más importantes, a mi juicio, son 3 casos increíbles. El primero de ellos es el que establece que si un canal como ustedes filma hoy día a un delincuente robando y asaltando, no lo puede detener la policía. Algo que no pasa en ningún país del mundo. Entonces nosotros establecemos que las filmaciones y videos donde salga un delincuente, que pasa muchísimo, sirvan como prueba para poder entender que es delito flagrante y se le puede detener. Segundo lugar, el control preventivo de identidad. Y esto es bastante polémica y ustedes deberían armar de repente, con cariño les digo, un foro, un debate, porque fíjense que el control preventivo de identidad es algo que no se puede hacer en Chile a pesar que hay 5.000 prófugos de la justicia. Entonces, cuando usted le pregunta a una persona que piensa distinto, dice que el control preventivo de identidad es volver a la detención por sospecha. No tiene absolutamente nada que ver. Es que eso, perdón que te diga, nada que ver. Porque aquí no están deteniendo a nadie. Dime una cosa, si tú vas en la calle y te para un carabinero y tú vas manejando un auto, ¿puede el carabinero pararte para hacerte un control de si tienes tu carnet de manejar y tienes tu carnet de chofer? Así es. Lo hace todos los días. O como cuando una persona va al estadio y se le pide el carnet. Exactamente. Tú lo has dicho mejor que yo. Y no es un abuso. Pero si lo único que estamos diciendo es que cuando tenemos casi 5.000 delincuentes libres, ¿cómo no va a ser razonable que la policía pueda en el mismo lugar pedirle a una persona, señor, ¿me puede prestar usted su carnet de identidad para ver si tiene orden de detención? ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tú vas a los cabildos que hemos hecho, te topas con mucha gente humilde, muy sencilla. En Coronel están hartos, lo veíamos en el primer bloque, un homicidio ocurrió la madrugada del lunes. Mira, exactamente, y a la gente le roban de una manera. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nos topamos con personas, con señoras, había un señor que era comunista, que estaba en el cabildo de Coronel y nos dice, mire, yo soy comunista, pero quiero decirles que yo estoy hasta aquí y por lo tanto cuente con, mientras esto no lo politicemos, lo que yo quiero decir es que nosotros estamos difundiendo nuestras 10 propuestas, incorporándole nuevas. Hoy día en la reunión que tuvimos con un grupo de vecinos, hubo un señor que nos incorporó una propuesta, termino al tiro, súper buena respecto de lo que pasa con los beneficios que se le otorgan a las cárceles.
Estamos trabajando en la prevención, haciéndolo con la comunidad y estamos contentos con lo que estamos Y un haciendo. problema de país, como dijo usted, Así no de un es. gobierno en particular. Quiero avanzar al tema del conflicto en la Araucanía. Usted representa esa zona, ¿verdad? Sí. También se habla de un problema de Estado, pero hay otras personas de la alianza que critican al gobierno. Sin embargo, el ministro dijo que los hechos de violencia en el gobierno de Piñera también aumentaron y que están las cifras. ¿Por dónde pasa la solución? Porque tenemos el problema indígena de tierras, pero también tenemos el problema de las tomas de rutas, de los atentados, de carabineros lesionados, que ya van más de 50. ¿Y cómo se hace para frenar esto? Te agradezco la pregunta. Así. Esto está en mapudungún, pero también existe en castellano. Explíquenos. Esto ¿qué es ese dice, texto? esto es Acuerdo por la Paz Social en la Araucanía. Este es un documento que está en castellano y en mapudungún, que es una propuesta que hemos preparado junto al senador José García Ruminó, con el respaldo de líderes mapuches como Hilario Guirilev, presidente del CORE, como de Jorge Andrés Luxinger, hijo nada menos que del matrimonio Luxinger-Macay, brutalmente asesinado, conversado con más de 100 dirigentes mapuches, no mapuches, y con el respaldo de 3 expresidentes de la República, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, los líderes evangélicos y los líderes de la Iglesia ¿Cuáles son Católica. los 2 pilares de eso? 4 propuestas concretas, te las 4, titulo. En primer lugar, definir la política de entrega de tierra. Delimitar cuántas son las tierras que el Estado de Chile adeuda a las comunidades mapuches, se han comprometido a entregarlas, entregar esas tierras o tierras en compensación. Segundo lugar, o en compensación dependiendo de cada caso. En segundo lugar, la pobreza rural. Nosotros tenemos una pobreza brutal que también existe en esta región. Y ahí tenemos una batería de propuestas que nosotros tenemos para resolver el tema de la pobreza rural, comenzando por una Corfo rural. Tercero, la institucionalidad del pueblo mapuche o de los pueblos originarios que no existe. ¿Con quién conversas tú de los pueblos originarios si nos tienen hoy día participación en la institucional? Entre ellas, cuotas en el Parlamento. Y en cuarto lugar, la violencia, que se toma en 2 fases. Una es indemnizar a las víctimas de la violencia. Porque ¿sabe lo que ocurre? El Estado es responsable tanto de cuando la víctima de Juan Carlos Curinao, líder de la ADI, le queman su casa y su maquinaria, el Estado tiene que indemnizar, o cuando la víctima del matrimonio Luxinger-Macay. De manera que tenemos una propuesta integral, completa, que hoy día se está sociabilizando. Yo quiero trabajar con el gobierno. Yo me reuní con la presidenta No sin de el Chile. gobierno, con el No, gobierno. si este es un tema de Estado. Mira, si en los últimos 100 años el Estado de Chile ha fracasado. Si el conflicto mapuche tiene más de 100 años, entonces nosotros lo vamos a resolver con una solución integral, respetando al pueblo mapuche, haciendo imperar la ley y logrando una convivencia que es perfectamente posible. ¿Sabes tú quiénes ponen problemas con esto? Los políticos. Y los que lucran con el conflicto mapuche. Porque aquí hay personas que lucran, personas que a través de las ONG ganan plata por el conflicto mapuche, personas que roban madera que ganan plata. ¿Hay infiltrados extranjeros actuando? Yo no soy los servicios de inteligencia, no te puedo decir. Lo que sí sé que cuando tú hablas con las comunidades mapuche y hablas con José Naín o hablas con los verdaderos líderes mapuches de la Araucanía y conversas con los agricultores y los sientas o te sientas con ellos a dialogar, por eso nosotros proponemos un auquín, que es un consejo en donde se sientan a dialogar y llegan a una solución global al conflicto. Nueva Zelanda lo resolvió así. ¿Por qué Chile no lo puede hacer? ¿El intendente Huenchumilla debe seguir en el cargo? Mira, el intendente Huenchumilla ha ido de más a menos. Yo le tengo harto cariño, lo he apoyado y me han costado bastantes críticas, pero yo estoy esperando que el intendente Huenchumilla haga una propuesta de solución, porque la única propuesta que hasta ahora ha surgido es la que hemos logrado nosotros levantar. Brevemente, senador, para seguir avanzando, las reformas tributarias y a la educación están mal encaminadas. Muy mal encaminada, lamentablemente, porque la presidenta Bachelet, cuando ganó su elección, lo que señaló es que iba a tener educación pública gratuita y de calidad. No se ha presentado un solo proyecto de educación pública gratuita y calidad. Llevamos 7 meses y el único proyecto tiene por objeto ponerle dificultades a la educación particular subvencionada y prácticamente hacerla imposible. Entonces, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está el cumplimiento? Si el problema nuestro es la educación pública, los colegios municipalizados, y no se ha hecho nada. ¿Y no se puede esperar a que se implemente para seguir lanzando críticas? Pero es que hay que hacer el proyecto, llevamos 7 meses. 7 meses discutiendo si los colegios particulares subvencionados tienen que arrendar o ser dueños de sus locales. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Si lo que el gobierno debió haber comenzado por hacer es trabajar con los profesores. Pero por favor, ¿por qué no hacen una encuesta en los profesores y le preguntan cuánto lo ha llevado el Estado de Chile? Nada.
ni con incentivos para que entren a trabajar, ni con mayores sueldos, porque los sueldos, y todos los gobiernos, ¿eh? Los sueldos son muy bajos. Tercero, con horas lectivas para que puedan realmente preparar sus clases. Y cuatro, que jubilen dignamente. Entonces, mira, yo no entiendo están todos los actores en la mesa. cómo la presidenta no comenzó por ver la realidad de los profesores. Mira, llénate de edificios, trae los mejores laboratorios del mundo. Si no tienes bien a los profesores y los profesores educan bien a los niños, todo lo demás es un castillo de ¿Y naipes. la reforma tributaria afecta al empleo? Por ejemplo, en la región del Biobío, que tiene un problema crónico, que ni siquiera en el gobierno de Sebastián Piñera las cifras mejoraron. ¿Cómo mejoramos el empleo? El gobierno dice que hay una campaña del terror contra la reforma tributaria, también contra la reforma a la educación. ¿Por qué lo traigo a la región del Biobío? Porque acá es un problema crónico, senador. Se lo he preguntado a muchos políticos, ya olvido la cuenta. Y la cesantía sigue aumentando en el Biobío. Pero vamos primero a clarificar ciertos dichos. El gobierno de Sebastián Piñera quedó 1 millón de empleos. Este gobierno se ha dado el lujo en 6 meses de perder 140.000. La región del Biobío siempre ha liderado el ranking de cesantía. Espérate, pelea con la Araucanía, mano a mano, y en los peores lugares. Yo lo que te quiero decir es que en esta región se crearon empleos. Efectivamente no se llegó al pleno empleo, pero en el gobierno de Piñera es el gobierno que más ha creado empleos probablemente en los últimos 40 o 50 años de la historia de Chile. Te voy a decir, ¿cuál es el problema de reforma tributaria? Mire, que la gente rica pague más impuestos, a mí me parece justo. Parece de sentido común. ¿Sabes lo que pasa? Que esta reforma tributaria golpea a las pymes y golpea a la clase media. ¿Y perjudica el empleo? Por supuesto, porque si tú eres una persona... ¿Por el temor de los empresarios? Pero si el temor lo tiene un pequeño y mediano empresario que dice, no sé qué va a pasar con los impuestos, no sé qué va a pasar con la reforma constitucional, no sé qué va a pasar con mi derecho de propiedad. Entonces, pero esta es una discusión dentro de la misma concertación. Si la propia concertación es la que tiene una batalla entre la retroexcavadora y la que dice tenemos que mejorar. Y ellos son los que no se ponen de acuerdo. Y más allá de la reforma tributaria, ¿cómo se mejora el empleo? Generando, el empleo se mejora de una sola forma en un país. Primero dando confianza. ¿Que el señor Piñera dé una receta? ¿O que vuelva al gobierno? Olvidémonos de los nombres. Vamos a un hecho objetivo. El empleo se mejora cuando tú incentivas y estimulas dos cosas. ¿Políticas definidas? Por supuesto, cuando tú estimulas la inversión, permites que el pequeño empresario, en vez de endeudarse en un banco, pueda de sus propios ingresos invertir para realizar una expansión en su empresa y por lo tanto contratar mano de obra, una pequeña panadería que no tenga que pedir crédito a un banco, sino que de los propios dineros que él ingresa, mientras no tenga que retirarlos, pueda realmente invertirlo y no pagar impuestos, que es lo que pasa en todos los países del mundo. Y en segundo lugar, atacando duramente los abusos. Porque en esto te voy a decir una cosa, mira, nosotros somos muy partidarios de la economía social de mercado, pero la economía social de mercado tiene un límite, que es aquellos empresarios abusadores que han cometido actos fraudulentos y que tienen que aplicárseles duras sanciones, porque para que haya confianza en una economía de mercado es fundamental que exista control a los abusos que se puedan producir. Senador, en 30 segundos, la situación de Rosauro Martínez, el parlamentario que está, siendo parte de una investigación por crímenes de los derechos humanos. Hay cierto pesimismo, según las últimas informaciones que se han recopilado en la zona, con su futuro. Algunos partidarios de Rehén incluso hablan de que podría ir preso. ¿Qué opina usted de ese caso que es muy sensible? Te agradezco la pregunta. Primero porque soy de la generación de la centro-derecha que durante el gobierno militar hablamos de violación y no de excesos. Andrea Alamán, Sebastián Piñera y yo y la Belén Matei éramos la patrulla juvenil. Nosotros firmamos el acuerdo de la transición por la democracia. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros no tenemos doble estándar en esta materia. Por lo tanto, cuando hubo que... Mi posición, yo leí el expediente. Respecto al caso de Te lo voy a Rosauro decir, Martínez. pero te quiero primero prevenir que nosotros no hemos tenido una actitud ambigua en esta materia. Y cada vez que se ha tratado de violaciones de los derechos humanos lo hemos condenado brutalmente. Yo leí gran parte del expediente y tengo una convicción personal como abogado penalista que Rosauro Martínez inocente. Inocente. Que las acusaciones que se le han formulado no se sustentan en ninguno de los antecedentes del expediente. Y lo voy a decir, escúchame, contra viento y marea, porque cuando uno tiene una convicción, yo soy abogado, penalista, llevo 25 años 20 años viendo los temas de legislación, constitución, legislación y justicia. Estudié el expediente con calma. Me parece que la resolución de la Corte Suprema que establece el desafuero de él es un profundo error. Porque cuando tú estudias el expediente, te das cuenta que Rosauro Martínez en ese hecho no tiene participación. Y quienes sí pueden tener participación es la CNI, respecto a la cual, después que se produce
la balacera en el lugar, Rosauro Martínez es sustituido por la CNI en las acciones que realiza. Entonces, lo están acusando por un hecho que, en mi opinión, es la justicia la que resuelve. Y si la justicia resuelve en contra de lo que usted dice, falla, En la justicia, falla la justicia. Por supuesto, pues, si yo no soy, yo tengo mi opinión. Yo no estoy oponiendo ni nada, pero quiero decir que cuando uno se forma una convicción de algo, lo tiene que decir con franqueza. Con la misma fuerza y convicción que he condenado la violación de los derechos humanos en este país, cuando nadie lo hacía de derecha, nadie, lo hacíamos nosotros en Renovación Nacional, con la misma convicción, te digo de frente, que mi convicción personal es que Rosauro Martínez es inocente de los cargos porque leí y me di la paciencia de leer gran parte del expediente que se le está acusando. Senador, se nos acabó el tiempo. Le agradezco su visita a TVU Noticias. Muchas gracias, que te vaya súper bien. Igualmente.